Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, hermanos? Bueno, en este video vamos a hablar sobre las próximas votaciones y en realidad vamos a hablar sobre todos los procesos electorales, al menos en nuestro país y creo que casi en cualquier país, ¿verdad? Como cristianos, ¿por quién debemos votar? Es un, es una incógnita, ¿verdad? Que eh, nos hacemos como cristianos. ¿Por quién debemos votar? Los cristianos estamos obligados a apoyar algún tipo de partido político que decide nuestro voto. Bueno, vamos a hablar como siempre, primeramente bíblicamente, y en primer lugar vamos a señalar que debemos votar para empezar. Aunque, bueno, pues para ser honesto, a veces no dan muchas ganas, ¿verdad? Por eh, el tipo de políticos y de gobernantes que tiene un país, y más un país como México, que tiene desde buenos políticos y buenos gobernantes hasta eh, los gobernantes y políticos más mediocres que se puedan hallar en todo el orbe. Yo creo que únicamente comparables con países como Mozambique, Zambia, Somalia, este tipo de países donde están sumergidos también en una tremenda y absoluta corrupción. Entonces es claro, ¿verdad? Que no, a veces no dan muchas ganas de salir a votar o de promover el voto, pero en general debemos hacerlo, debemos votar, porque esto en primer lugar contribuye a la paz de una nación, contribuye a que los procesos democráticos de un país continúen resolviéndose el, los asuntos políticos de un país por la vía democrática. ¿Esto tiene que ver con el cristianismo? Sí, absolutamente. Dice Jeremías 29:7, y procurad la paz, procuren la paz de la ciudad a la cual los hice transportar, y rueguen por ella al Señor, porque en su paz tendrán ustedes paz. Bueno, allí habla de la deportación, ¿verdad?, a Babilonia, y el deseo de el profeta Jeremías es que el pueblo viva en paz, ¿verdad? Entonces, todo aquello que contribuya a vivir en un ambiente de paz, debemos procurarlo. Aquí también usa esa palabra, procuren la paz de la ciudad a la cual los llevé. Y estas son las ciudades que nos tocó habitar, ciudades eh, en algunos casos muy bonitas, en algunos casos como las que nos tocó a nosotros, terriblemente feas, ¿verdad? Las calles en las que nosotros nos tocó vivir, las calles en las que yo vivo, pues son terriblemente feas, están terribles las calles. Pero lo que Dios me manda es a procurar la paz en donde esté. Si es un lugar bonito, si es un lugar feo, yo tengo que procurar la paz. Y el voto es un medio pacífico para resolver asuntos de política, asuntos de quién debe gobernar un país. También encontramos, ¿verdad?, que dice la promesa de Dios a Abraham, que haría de él una nación grande. Ahí en Génesis 12:2, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bueno, seguramente Dios no solamente quiere que Abraham sea de bendición, ¿verdad?, sino que todos nosotros seamos de bendición. Y salir a votar es de alguna manera satisfacer
un proceso democrático, un proceso pacífico, y estamos siendo de alguna manera de bendición al salir a votar. También en Romanos 13:1 dice la Escritura: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Habla en general, ¿verdad? Habla en que la autoridad, es decir, el Estado, nos señala de que debemos salir a votar. Yo creo que esto de que si Dios no creó meramente, es una hipótesis, una idea mía, no digo que sea así, pero si Dios permite que un cierto partido político llegue al poder, bueno, pues de alguna manera está en su permisibilidad, pero Dios sí nos da la oportunidad como seres humanos y como ciudadanos de un país de que elijamos quién va a gobernar bien o mal, ¿verdad? En el caso de la sociedad mexicana, pues es evidente que se ha equivocado muchas veces, pero al menos tenemos la oportunidad de equivocarnos de quién va a gobernar nuestro país. Aquí dice que las autoridades han sido puestas de parte de Dios, y esto parecería a veces que nos lleva a pensar que Dios puso a un partido o a otro partido político. Yo no creo exactamente esto. Yo creo que más bien la autoridad está representada por las leyes y por el Estado, que nos dicen por quién votar, ¿verdad? Y que nuestro voto va a encumbrar a una cierta ideología política, a un cierto partido político que va a hacer buenos cambios, malos cambios, va a traer buenas cosas o va a traer cosas negativas, ¿verdad? Pero al menos el Señor nos está indicando, ¿verdad?, que debamos obedecer a las autoridades. Pero la autoridad entonces en un país como México, ¿cuál es? Bueno, vendría siendo nuestra Carta Magna, vendría siendo nuestra constitución política. Esa es la autoridad incluso del mismo gobierno. El gobierno no se manda a sí mismo. Los gobiernos deben estar sometidos a la autoridad de la ciudadanía, a la autoridad del pueblo, ya que la misma Constitución, eso es lo que dice, lo que señala, que el poder radica en el pueblo. Y de alguna manera las votaciones es una manera de que el pueblo tiene un poder que se le está otorgando de elegir a sus autoridades, ¿verdad? Dice Tito 3:1, la carta a Tito 3, capítulo 3, versículo 1: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Bueno, si la autoridad nos pide algo, ¿verdad?, que es algo bueno, pues debemos someternos a ello, ¿verdad? Los cristianos no se sometían a aquello que no era bueno. Por decir, cuando el emperador o algún procónsul, algún gobernante o algún gobernador les pedía que renunciaran a su fe en Cristo, bueno, evidentemente ellos se negaban. Pedro le dice a las autoridades religiosas de su tiempo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Entonces, en cuestiones de fe, no está hablando aquí de cuestiones de fe, ni de cuestiones de convicciones, sino está hablando de asuntos civiles, ¿verdad? Asuntos ciudadanos, que si es bueno y benéfico para todos nosotros, pues debemos someternos, ¿no? Trátese de la autoridad que se trate, trátese del partido político que se trate, que esté en el poder, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, ya vimos que debemos votar. Hay que salir a votar, aun cuando en realidad a veces no dan muchas ganas de salir a votar. En esta ocasión, la verdad, yo no lo sé, estaba yo dudando de ir a votar porque no hay mucho para dónde jalar, pero se me pide hacerlo y lo voy a hacer porque se me está ordenando hacerlo, ¿verdad? Entonces hay que salir a votar. Ahora, ¿por quién votar? Esto es un tema que puede tener muchas vertientes. Se ha escrito sobre la ideología política de la Biblia,
Por supuesto que la ideología política de la Biblia siempre se va a inclinar hacia la fraternidad humana, hacia la igualdad de todos los hombres. Y en todo caso podemos decir dos cosas. Puedo identificar en un dado caso algún candidato, algún partido que se identifique más con estos valores bíblicos y puedo darle mi apoyo, ¿verdad? Lo que sucedió en este caso con el pueblo evangélico en el año 2018 en México. Se eligió a un candidato que era más afín en sus ideas personales con la idea cristiana y la idea del Antiguo Testamento de la igualdad entre los seres humanos, entre el alejamiento de la corrupción, entre el rechazo a hacer daño a nuestro prójimo. Podemos tener los valores bíblicos como una brújula, ¿verdad?, de nuestra conciencia de por quién debemos votar. Para esto, pues debemos ser bastante honestos, ¿verdad? Y debemos de despojarnos de los apasionamientos políticos de los cuales a veces somos presa y ser objetivos. Realmente llega a ver el caso en el que todos los partidos políticos tienen un buen candidato. Sin lugar a dudas, no me queda duda que un partido en México que ha gobernado durante muchísimos años muchas regiones del país y el país mismo, haya tenido gente buena en sus filas, ¿verdad? No es, por supuesto, la mayoría, es evidentemente a todos los mexicanos nos consta que no ha sido de esa manera, pero también no dudamos que haya habido gente de buenas intenciones y con una buena idea para gobernar el país o gobernar cierta área del país. Hubo un hombre que se habla, Luis Donaldo Colosio, que se habla que tenía ciertas ideologías evangélicas. Esto a mí me lo platicó, no puedo decir quién, pero era una persona que ya no tengo contacto con ella, una persona que tenía un contacto de alto nivel con la entonces Procuraduría General de la República. No me quiero meter en este tema porque es muy, muy delicado, pero esa persona, al menos lo que puedo decir, porque me pidió no contar abiertamente lo que él me platicó, pero sí puedo decir que él me platicaba que Luis Donaldo Colosio comenzaba a tener una inclinación ideológica hacia el Evangelio. Algunos señalan, eso a mí no me consta, ni sé si es verdad, que en Michoacán este hombre aceptó a Cristo como su Salvador y comienza a tener una simpatía con la iglesia evangélica. Esto no me consta a mí, esto me lo platicaron, pero me lo platicó una persona que sí estuvo muy cercano a ese caso. En este caso me refiero a un policía, que esa persona era un policía de alto nivel, y fue lo que a mí me alcanza a platicar, ¿verdad? Claro, sí, lo hicieron a un lado, sabemos la historia, lo hicieron a un lado y bueno, no fue posible que gobernara nuestro país. Sí, no dudamos que haya gente de muy buena voluntad en todos los partidos, me consta, he hablado con muchos de ellos y muchos de ellos tienen una buena voluntad e incluso buenas ideas. Los valores bíblicos pueden ser una referencia. ¿Quién se identifica más con estos valores bíblicos? En segundo lugar, y esto es lo que queremos también comunicar, es que ¿por quién debemos votar? Pues por quienes nosotros querramos. Es una libertad constitucional, es una libertad personal. Debemos votar, pero votar por quien nosotros queramos. En todo caso, ¿verdad? Si queremos votar por el más malo, bueno, pues eso también ya será nuestra decisión. Pero en cuanto a nosotros como iglesias evangélicas, queremos decir que
al menos aquí en México, nos pronunciamos por un Estado laico, nos pronunciamos por eh, que la Iglesia no incurra en la política ni tenga influencias políticas de ningún tipo, eh, y que cada quien decida por quién votar, ¿verdad? Por supuesto que es obvio que a veces la Iglesia se inclina sobre una preferencia porque encuentra en esa persona, puede ser mayormente una persona, encuentra los valores que son afines a su fe, ¿verdad? Pero en general las iglesias estamos comprometidas y nosotros queremos refrendar ese compromiso de no presionar a nadie para votar por cierto partido político, o no votar por cierto partido político. Debemos respetar la decisión de cada quien. Cada quien es libre de votar por quien quiera. Pedimos que salgan a votar, así como pedimos que salgan a vacunarse. Esta es una buena oportunidad también para señalar que, al menos en nuestro caso, como Iglesia Cristiana Evangélica, la Iglesia Cristiana Evangélica Ebenezer, nos pronunciamos porque las personas guarden todas las medidas de higiene, las medidas de bioseguridad que correspondan, y pues que nos vacunemos. Somos pro vacunas y bueno, esta es nuestra recomendación y este es nuestro criterio. Pero sobre la cuestión del voto, pues votar por quien mejor nos caiga o por quien nuestra preferencia política nos dicte por quién votar. Pero salgamos a votar, aun cuando honestamente a veces no dan muchas ganas por ver los candidatos que postulan los partidos, pero hay que hacerlo y votemos por quien nosotros queramos finalmente. Pero eso sí, también podemos invitar a que analicemos nuestro voto de una manera razonada, de una manera honesta, sobre todo sin apasionamientos que tienen que ver con odio, con discriminación hacia una persona, hacia un cierto partido, sino que lo hagamos con la mejor de las conciencias, pero salgamos a votar. Dios les bendiga y esté con